En un país tan centralizado como Chile, donde se constituye un Estado que focaliza todo en el gobierno central, la descentralización se transforma quizás en una de las temáticas más relevantes para poder mejorar la calidad de vida de esta larga y angosta franja de tierra, que además conlleva en sí misma culturas distintas, climas distintas, formas de pensar distintas y formas de actuar y necesidades políticas diferentes. Hoy día vamos a estar hablando con el core de una región aquí bien cerquita, de la quinta región, de la región de Valparaíso, sobre justamente estos temas. Y además vamos a aprovechar de tocar temas tan relevantes como lo que es la sequía, la importancia del suelo, y qué es lo que pasó incluso con el alcalde de Puchuncaví. ¿En qué va eso? ¿Dónde? Acá, en lo personal es político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y vamos a tocar varios temas vinculados a la descentralización fundamentalmente, porque vamos a estar conversando con un consejero regional, un core de la región de Valparaíso, cosa que ya me parece muy atractiva, porque la región de Valparaíso, al igual que muchas regiones de nuestro país, es tremendamente diversa en contenidos y en necesidades. Por otro lado, también es importante empezar a entender qué es lo que significa, qué es lo que representa, qué es lo que hace la figura del consejero regional, el core. Es una figura bien relevante, sin embargo, se conoce poco. Y es de verdad importante lo que ellos hacen. Por de pronto tienen que velar por el buen cumplimiento de ciertas normas y están ahí observando qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo los distintos alcaldes. Me imagino que trabajan en forma directa con el gobernador de la región, el señor Rodrigo Mundaca. Y como les decía, además, la zona en sí es una zona que tiene muchos elementos importantes de entender, además de tener un foco fundamental para mi gusto, que es la descentralización. Para eso vamos a estar conversando con Manuel Millones, quien ya está con nosotros. Justamente, ¿desde qué parte de la región, Manuel? ¿Estás por ahí o no? Desde Valparaíso. ¿Cómo estás, Jaime? Desde Valparaíso, justamente la dependencia del Consejo Regional. Está bien en el pleno. Me parece muy bien. Cuéntanos, Manuel, para partir de lleno, ¿qué es lo que hace un consejero regional? Yo tengo alguna idea clara, me parece que es muy importante lo que ustedes hacen, pero tengo la sensación de que la gente no tiene mucha conciencia del rol que ustedes ocupan, incluso en un ámbito que me parece fundamental, que es fiscalizar finalmente el poder en, me imagino, los distintos municipios. ¿Qué es lo que hace el consejero regional? Cuéntamelo tú. Mira, la estructura política está el gobierno nacional, ¿no es cierto? El presidente de la República con sus ministros, después viene el gobierno regional, con el gobernador y los consejeros regionales, y después viene el gobierno comunal, alcalde, concejal. Así está la estructura política administrativa del país. Y por lo tanto, nosotros conformamos en esta región, cada región es distinta, un cuerpo colegiado de 28 consejeros regionales elegidos por las provincias. Cada provincia elige sus consejeros regionales. Y en este caso, con la nueva ley, tenemos al gobernador. Hace 2 años atrás, este cuerpo colegiado lo presidían los intendentes, hoy día el gobernador regional. Y existe una figura híbrida, perdón que lo diga así, que es el delegado presidencial, que hay una cohabitación entre un delegado que tiene que ver con los cargos descentralizados, todas las seremías, ¿no es cierto? Y el gobernador, que es una persona elegida por los ciudadanos, que representa los intereses de la región, y por tanto ahí hay conflicto y tiene que haber conflicto, porque el delegado representa al gobierno de turno, ¿cierto? Es la persona que representa al presidente de la República, a los ministros, y el gobernador representa a los ciudadanos, ¿no? En este caso, por eso que es bastante interesante este periodo de transición o de instalación. En este caso, en nuestra región tenemos un gobernador que es independiente, de izquierda, representa un movimiento que se llama Modatima, sí, claro. No pertenece necesariamente al Frente Amplio, y por tanto es una persona que no, obviamente, es del gobierno, pertenece al bloque del gobierno. Esa es la figura. Ahora, nosotros lo que hacemos, más allá de fiscalizar, que
propia del cargo, pero fundamentalmente aprobamos los recursos que se distribuyen a lo largo de la región para los municipios, para los servicios públicos, para los territorios. Aprobamos la planificación territorial, que no es menor, es muy importante, donde tú generas las condiciones para vivir, las condiciones de medio ambiente. También aprobamos programas, esto no solamente son desarrollo en términos de obras, sino que programas directamente en mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, Jaime, ayer aprobamos un programa muy hermoso, 800 millones de pesos para formar cuidadores, 1000 cuidadores de adulto mayor postrado. Esta es la región que tiene una tasa de envejecimiento más alta. Hace 2 años aprobamos un programa inédito de prótesis de cadera, dada la lista de espera, personas que no son auge, y pudimos intervenir con recursos para bajar la lista de espera. Es decir, en el fondo, como es un gobierno regional, nos hacemos cargo primero de carencia de los servicios de las municipalidades, pero también tenemos iniciativas propias en que ciertamente vamos apuntando a mejorar la calidad de las personas en salud, en educación, en obras públicas, con un programa piloto, a raíz de lo que ha publicado estos días los medios de comunicación, para sanear campamentos, Jaime. Partimos con planes pilotos del 2013, para darle a votar al alcantarillado a sanear en un programa de 10 años, sanear campamentos en la región, el Servio erradicar y nosotros dar a votar al alcantarillado a las familias que están allí. En definitiva, Jaime, no hay área que no intervengamos, ¿no? Probablemente en Santiago, donde tú estás, el gobierno regional pasa desapercibido porque la fuerza más importante es la de los ministros, y en este caso se refleja en las importantes obras. Pero en las distintas regiones diferentes de Santiago, los consejeros tienen un rol muy destacado y la gente lo ve en las obras públicas, prácticamente en el diario vivir. La gente de las regiones aprende y quiere su consejo regional porque está apuntando a resolver sus carencias. Yo decía al principio, Manuel, que creo que es importante tomarlo en consideración lo complicado que es tener un país tan centralizado como este, cuando cada región tiene características muy particulares y muy importantes. En ese sentido, la región de Valparaíso tiene características bien potentes. Y me gustaría que tocáramos un tema que está bien contingente y que de hecho está ahí en la palestra, y es lo que está pasando hoy día con el alcalde de Puchuncaví, que decidió simplemente cerrar, por así decirlo, los límites de la comuna para impedir el tema de la delincuencia. Este es un tema que es bien complejo, que me imagino les compete también a ustedes de una u otra manera. Me imagino también tendrá que tomar cartas en el asunto del gobierno regional, porque impedir las libertades individuales de paso es una situación delicada, pero por otro lado, empezar a dar una señal de que estamos, como quien dice, en el oeste, puede terminar siendo una señal bien peligrosa. No sé qué te parece a ti este tema, porque de una u otra manera te toca bien directamente, en realidad, Manuel. Justamente hace poco, hoy día, hay una reunión con 4 alcaldes, incluyendo el de Puchuncaví de Quintero, con la delegada presidencial, para abordar precisamente el tema de la inseguridad ciudadana. Pero yo comparto contigo que hay ciertos límites que tenemos todos los que tenemos cargos públicos, ¿no es cierto? Porque claro, en el fondo Puchuncaví ha existido hechos delincuenciales, pero con más fuerza en Valparaíso, Viña y la ciudad más poblada. Entonces, si todos iniciáramos el mismo expresión de preocupación o de indignación, estaríamos en un pueblo sin ley. Yo creo que eso no corresponde, ¿eh? Efectivamente, uno entiende la desesperación de este alcalde y de otros, ¿eh? Y de los concejales que hoy día ellos solidarizaban con la medida que tomó el alcalde, pero no es el camino, ¿no? El camino es lograr convencer al gobierno y al parlamento que efectivamente, Jaime, que tomen decisiones distintas, especialmente en lo que se refiere a presupuestos y incentivos económicos para retener a carabineros. Y te quiero contar, Jaime, que aquí en la región tenemos un déficit de 800 carabineros. 800, ese es el dato oficial que nos entregó Carabineros. Y hay, después del estallido, Jaime, a Carabineros se le destruyeron 200 carros policiales, 200. Eso tiene un costo de más de 20.000 millones de pesos, que nosotros nos involucramos para reponer esos carros, para efectivamente llegar a lo que tenían. De eso hablamos, la situación delincuencial en nuestra región: déficit carabinero, déficit policial a PDI, insuficiencia, y por tanto Carabinero tiene que priorizar. ¿Voy a un asesinato, voy a una violación o voy a un corte de tránsito? Exacto. Esa es la realidad. Ahora, volviendo a lo anterior, claramente el alcalde se va a exponer a sanciones porque efectivamente la Fiscalía abrió una investigación penal para ver si efectivamente hay delitos que se constituyen. Esto igual como ocurre con los camioneros, ¿no es cierto?
Hoy mismo, en esta ciudad, con el conflicto ambiental, también se han tomado los caminos los vecinos a raíz de la poca respuesta que han tenido, en este caso, las autoridades. Tú te das cuenta que la imagen está acompañada de los concejales. El alcalde no está solo y son gente de la izquierda y de la derecha que están presentes acompañándolo, pero obviamente creo que hay otros espacios para conversarlo y para discutir. Yo solidarizo en el sentido con la comunidad que está agraviada, porque está muy angustiada con los actos delincuenciales, pero ciertamente, bueno, el punto político lo consiguió, que es conseguir atención nacional frente a las tasas de delito que ocurren en Quintero y Puchuncaví. Esto particularmente en Quintero fue mucho más violento el fin de semana pasado. Es que es bien importante lo que estás diciendo, Manuel, porque efectivamente yo creo que dar una señal comunicacional o llamar la atención también habla de un déficit por parte de los medios, en definitiva, o de cómo se están tratando las noticias, porque es muy extremo lo que él hace y además, insisto, es una señal muy riesgosa para el resto de la comunidad, porque si vamos a entrar en una especie de autodefensa, ya lamentablemente han habido incluso algunos líderes de opinión que llaman a la autodefensa y también legítimamente han habido resultados respecto a la autodefensa. En este caso es más que una autodefensa, es una comuna que decide cerrar sus fronteras, por así decirlo, pero también tiene que ver con, en el fondo yo tomo la ley por mis manos. Es tremendamente riesgoso porque denota muchas otras problemáticas complejas. Porque en definitiva, si yo, por ejemplo, decido autodefenderme, tú te das cuenta que hay un sesgo ahí de prejuicio tremendo. Imagínate que yo en realidad tengo un prejuicio contra toda la gente con X características físicas, entonces voy a ver delincuentes, voy a construirme delincuentes en mi cabeza que quizás no tengan nada que ver con la realidad y me puedo transformar en un tipo tremendamente peligroso. Entonces, creo que la señal también que las autoridades dan comunicacionalmente, además, insisto, de que creo que los medios hemos sido poco responsables respecto a cómo tratar ciertos temas, es una situación compleja. Por otro lado, lo que tú dices es cierto, logró el punto de prensa y logró que la comunidad viera esta situación con otros ojos. Pero yo creo que hay que buscar desde la comunicación política y también desde la comunicación mediática alguna instancia distinta, diferenciadora, para lograr mejores maneras de llamar la atención, que no se presten también a situaciones que pueden terminar siendo muy riesgosas a nivel social. De verdad creo yo que esta es una situación bastante compleja. Ahora, yo decía al principio, Manuel, que en definitiva tú estás en una región con muchas aristas bien particulares y bien específicas, digamos. Tienes zonas de sacrificio. Tú has trabajado en el tema del cáncer, estás trabajando en eso. Las zonas de sacrificio han tenido relación incluso con el aumento de ciertas problemáticas vinculadas al cáncer. Está este problema de la delincuencia que, bueno, lamentablemente no solamente ocurre en la región de Valparaíso, sino que la verdad es que ocurre transversalmente en todo Chile. ¿Cómo lo estás viendo? Porque finalmente, como consejero regional, me imagino que todas las autoridades deben estar agarrándose la cabeza cada rato, porque de verdad hay mucha pega que hacer. Y además estamos en una situación, más allá de las ideologías de lados y etcétera, de verdad una situación bien compleja. Crisis económica, seguimos con crisis sanitaria, crisis mundiales. ¿Cómo se está llevando esto desde la perspectiva tuya, donde efectivamente tienes un rol bien importante, porque me acabas de explicar el tema de los presupuestos, pero también un rol fiscalizador que va viendo finalmente todo este tipo de cosas? O sea, allá hay algo que están haciendo que es bien relevante. ¿Y cómo lo estás viendo con el consejero regional y también con el gobernador? Porque ahí también hay elementos a considerar. Sí. Yo creo que de Santiago quizás no se logra dimensionar el nivel de problemas que existen en las regiones. Y nosotros, pese a que estamos tan cerca de Santiago, te quiero contar que nosotros tenemos todos los años, a raíz de la situación primero pandemia y ahora este año post pandemia, pero también hemos estado financiando, no correspondiéndonos, Jaime, financiando los planes pro empleo. Estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos que otorgamos este año y el año pasado, ya solamente para sostener a hombres y a mujeres que están sin trabajo. Estamos hablando de media jornada, 150.000 pesos, jornada completa, 300.000 pesos. El gobierno no ha puesto un solo peso, ni el gobierno pasado, ni este gobierno. Y nosotros hemos tenido que distraer recursos que son para otras materias, salud, educación, urbanizar departamentos, etcétera, para hacernos cargo de una
carencia que tenemos respecto al proempleo. Nos pasó recientemente, acabamos de renovar un plan en Pascua. Hemos sido las únicas autoridades que hemos ayudado a los compatriotas que vienen de Pascua. También aprobando hace 15 días atrás otra cantidad de recursos para mantener a los Rapa Nui con trabajo hasta fin de año. Porque señalaban que cuando salía a la frontera se iba a resolver el problema de empleo. No fue así. Y ya estamos previendo, Jaime, que el año 2023 vamos a tener que seguir sosteniendo estos planes de empleo y probablemente volvamos las cajas de mascarilla a las ollas comunes. Hoy en la mañana me reunía con la presidenta de la Agrupación de Mujeres Pro Empleo. Esa realidad aparentemente no se visibiliza en Santiago. El señor gobernador, junto con los consejeros de esa comisión temática, se reunieron con el subsecretario de Trabajo, se comprometió y no cumplió a inyectar recursos este año, cosa que no ocurrió, y esperamos que la discusión que se debate en el Parlamento nos pueda dar este oxígeno. ¿Por qué te digo esto? Porque la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un gobierno regional subsidiando planes de empleo? Eso es tarea del gobierno central. ¿Ya? Por eso la situación es súper compleja en lo que se avecina. Jaime, un dato duro. Viña del Mar, el ex padre Marcelo Catriz, porque renunció recién hace poco a sus votos, que estuvimos a cargo en plena pandemia con todos los campamentos, nos decía en pleno estallido, en plena COVID, que en las poblaciones de Viña del Mar, y uno lo ha constatado, habían dos toques de queda. El toque de queda que fijaba la autoridad militar y el toque de queda que colocan los soldados de la droga. Estamos hablando, Jaime, de Viña del Mar, no de La Legua ni de Valparaíso, de Viña del Mar. Y eso se extiende. Por lo mismo, aparentemente, la moneda no logra dimensionar el flagelo de la droga y la delincuencia y la pobreza que estamos viviendo. Y además el dato que se destacaba ayer, hoy día somos la región que tiene la mayor tasa de campamentos de Chile. Esa, y como tú decías, una región con tremendos contrastes. Y a eso le agrega la carga que tú bien señalabas de unas zonas de sacrificio. No es fácil para cualquier autoridad sentarse. Yo competí con el gobernador, perdí, sigo siendo consejero, pero me hubiera tocado los mismos problemas. Bueno, claro. De poder enfrentar una ciudad con contrastes medioambientales, cesantía, pobreza, delincuencia, y con un gobierno que no escucha, porque aquí y tenemos una delegada, que no es problema de la delegada, es de la ley, con esta función híbrida, que la delegada tiene la responsabilidad, pero no tiene los recursos, y el gobernador tiene los recursos, pero no tiene la responsabilidad. Entonces, ¿cómo se combinan o se concilian para enfrentar los problemas comunes que nos afectan como región? Y el presidente de la República se comprometió siendo candidato y después estando en la moneda de mandar una ley para eliminar los delegados presidenciales de todo Chile, y no lo ha hecho, porque está un conflicto permanente entre una autoridad designada y una autoridad elegida, y el problema que lo pagan los ciudadanos, esta situación de estos roces y esta falta de claridad en a quién le corresponde enfrentar estos conflictos que estamos viviendo. Manuel, en ese aspecto, perdón, una cosita bien puntual, pero es que me parece importante. Voy a decirte lo que me pasa a mí escuchándote. Yo creo que evidentemente debería fortalecerse la autoridad elegida, me parece que es lo correcto. ¿Qué crees tú que debería pasar? Porque aquí hay una problemática, por lo que tú estás diciendo, que es bien importante, porque de hecho mencionaste que hay ciertas problemáticas que no se han resuelto ni con el gobierno anterior ni con este gobierno. Por ende, aquí hay un problema de Estado. Por otro lado, tú mencionabas el crecimiento de las ollas comunes. La verdad es que a nivel nacional ha sido brutal, en Santiago también es tremendo, pero resulta que el Estado de Chile no tiene derecho a la alimentación, a pesar de haber suscrito a varios programas internacionales y acuerdos internacionales sobre el derecho a la alimentación. Chile no tiene derecho a la alimentación, no tiene derecho a la alimentación en general, menos a una alimentación nutritiva. Es tremendamente delicado. Y tú estás hablando además de otro tema que es muy relevante y que lamentablemente pareciera ser que se podría acrecentar el próximo año, que es el tema del trabajo, la cesantía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con el Estado entonces? ¿Cómo se puede establecer ahí una dimensión donde el Estado genere otra forma de funcionar? Mire, esto pasa por descentralizar el poder. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y si no logramos poderar a la Pero no lo hemos logrado hacer, po. No lo hemos logrado hacer. No, pues, si hoy día, mira, resulta a los partidos políticos antinatural ceder poder. Porque una vez estando como candidatos, todos ofrecen descentralizar Chile y después estando en la moneda se olvidan. Mira, Jaime, es tan importante este tema. El Teo Valenzuela, que es el ministro Valenzuela, Esteban Valenzuela, que era el presidente de la Comisión de Descentralización, ha propuesto una norma que es bastante compleja, la eliminación de las parcelas de agravo, o la prohibición, ¿no es cierto? Sí. Fíjate, Jaime, que
que el gobierno, los gobiernos, para no ser injusto con no se han preocupado de como tú lo indicabas muy bien, la base alimentaria. Y los suelos agrícolas se están loteando y se están perdiendo porque un campesino, ¿ah?, que le pagan mal, aquí en la región, 120 pesos la lechuga que vende en la tierra al que compra, ¿ya?, y llega al consumidor casi a 500. Ese agricultor cae tentado por alguien que le pasa 80 millones de pesos para comprar la hectárea. Sí, claro. Y ahí, Jaime, yo presido la Comisión de Ordenamiento Territorial, y de esto sí sé. Por lo tanto, no ha existido ningún incentivo de ningún gobierno a retener la tradición de la actividad campesina, de la agricultura, del pequeño agricultor, que es el que sostiene. Le hemos dado mucha fuerza a los palteros, que producen importantes ingresos para las exportaciones. No me metas ahí, por favor, porque tengo amigos que están en esa... No me metas en ese tema. No, pero quiero decirlo porque yo pertenezco a un sector distinto, pero te quiero plantear de que deberíamos ver una preocupación en sostener a ese pequeño campesino que no venda. Es que y si tenemos que subsidiarlo. Manuel, tienes toda la razón, pero ahí hay situaciones complejas, porque por otro lado, efectivamente hay una pugna interna, yo creo, que es muy amplia, que tiene que ver incluso con todo el proceso constituyente, con el rechazo a la Constitución antigua, con qué es lo que va a pasar ahora, con el deseo aparentemente de una mayoría de cambiar la Constitución que está vigente, donde efectivamente quizás la idea del Estado subsidiario ya está en franca obsolescencia. Eso lo he escuchado economistas de todos lados, pero por otro lado es complejo porque no podemos regular, o por lo menos no hay intención de regular este tipo de situaciones. Lo que tú estás diciendo, Manuel, tienes absolutamente toda la razón. Pero ¿cómo hacemos para que se le pague lo que corresponde a un campesino cuando en general ahí hay un juego bien particular, bien complejo desde la economía que nosotros también hemos estado fortaleciendo durante todos estos años? Quédate ahí porque tengo que hacer una pausa, pero estoy muy, muy entretenido y quiero que sigamos conversando. Así que quédate con lo que iba a decir. Volvemos inmediatamente a seguir conversando con el core de ahí de la región de Valparaíso, don Manuel Millones. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta con nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político y estamos hablando con Manuel Millones, core de la región de Valparaíso. Y estábamos justamente conversando de algo que es bien importante, que tiene que ver no solamente con la descentralización, que sí es un problema del Estado en realidad. El Estado de Chile es muy centralizado, es una política que ustedes no lo crean, es una política del siglo XIX, XVIII, ya no sé, porque es una política portaliana, o sea, Portales focaliza la idea de centralizar el país y Benjamín Vicuña Maquena lo afianza aún más esta idea, y la verdad es que nos hemos dado cuenta cada vez más, como muy bien lo explicaba Manuel, que cada región, piensen que Valparaíso, la región de Valparaíso de verdad está muy cercana a la región metropolitana, tiene problemáticas muy propias, además de instancias culturales que pueden incluso afectar las distintas políticas que sean necesarias llevar a cabo en esas zonas. Manuel, hablábamos un poco de lo que estaba pasando justamente con el Estado, hablábamos del derecho a la alimentación y también de cómo de alguna forma los distintos gobiernos también se ven un poco atados de manos porque no hay un Estado que de alguna manera pueda permitir este tipo de cosas. Pueda permitir que las cosas cambien. Tú pusiste un ejemplo que es bien dramático y que tiene que ver con, claro, el fin de las parcelas de agrado, pero finalmente con las necesidades concretas de un campesino que no tiene plata. Que yo creo que eso es básico. O sea, finalmente de que ese es el punto. ¿Cuál es el problema? Cuénteme usted. El problema es que los gobiernos no han sostenido y no han respaldado algo que es clave en cualquier planeta, sobre todo cuando sale la crisis alimentaria global, ¿no es cierto? Que es la tierra para producir. Exacto. Tanto para la pequeña como mediana. Los grandes se defienden solos, pero la pequeña y la mediana no ha existido una política de Estado que permita sostenerla, porque es lo que vamos a comer, es la sobrevivencia de la población. Y estratégicamente debiéramos definir áreas que no pueden ser enajenadas y áreas que no pueden ser intervenidas. Y lamentablemente eso no ocurre, Jaime, con ningún gobierno que lo haya fijado como prioridad de sostener y defender legislativamente determinadas áreas o núcleos donde efectivamente hay actividad agrícola mediana y pequeña. Por el contrario, se han fomentado otro tipo de cultivos que no necesariamente protege
en este caso la pequeña agricultura o la mediana, que es la que nos alimenta. Fíjate un ejemplo. Y pero, no obstante ello, nosotros no solamente nos hemos quedado con el diagnóstico, sino que hemos apoyado, Jaime, con más de 35.000 millones de pesos para recuperar pequeños microembalses, profundizar pozos, revestir canales por la pérdida de agua. A los pequeños campesinos con convenio con INDAP. Pero te quiero citar un ejemplo. Por lo tanto, hemos apoyado y seguiremos respaldando a los pequeños campesinos para que tengan el vital elemento, que es el agua, y profundizar pozos y darle alguna herramienta para poder mejorar sus técnicas. Pero fíjate, te voy a dar un ejemplo. Cuando aquí hemos tenido o sequía, o en algunos casos helada, o nevadas, incluso la colecta, hemos tenido el clamor de los pequeños ganaderos, o los crianceros. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ellos? No hay pasto y por lo tanto hay que sostener y comprar pasto, fardo. Y lo que ha hecho INDAP y nosotros, hemos financiado el pasto. Pero los animales, igual que uno, comemos todos los días. Y ese pasto te dura, esas colizas de pasto te duran una semana, ¿y después qué? Y no se ha logrado la reinvención o el respaldo para que con menos animales puedan producir lo mismo. Está hablando de leche, que es claro, particularmente ese alimento. Entonces seguimos con las mismas prácticas milenarias, donde evidentemente no hay agua y por lo tanto no hay pasto. Y es un ejemplo que todos los años nos golpea a los pequeños crianceros o los pequeños personas que viven de la ganadería. Entonces hay un Estado que no se moderniza y no se actualiza. Y ahí reitero que es la importancia de los gobiernos regionales. Porque uno está en el territorio. Exacto. Uno conoce el dolor y el clamor de los ciudadanos, no la moneda. Y por eso que el gobierno tiene que entender que es tremendamente relevante transferir poder, porque uno va a ser más cercano a las personas donde están las dolencias, los dolores, o en este caso las demandas. Y ahí tenemos un divorcio. Y tenemos que estar nosotros subsidiando, pero no estamos resolviendo problemas de fondo, estamos subsidiando las soluciones. Es que ahí, Manuel, tocas varios temas que son muy, muy relevantes y quiero ir de lo macro a lo micro, porque también tocaste un tema que creo que tenemos que conversar, que es el tema de la sequía y qué es lo que pasa hoy día también con la distribución de las aguas, pero quiero dejarlo ahí eso como aparte por el momento, porque también la solución es bien compleja, Manuel, y a ver qué es lo que piensas tú, porque también nosotros tenemos un sistema económico que no se focaliza, tengo la sensación, en justamente políticas públicas que mejoren condiciones sociales más que solamente mejorar condiciones económicas. Generalmente hablamos de macroeconomía, de problemáticas macro, pero no nos focalizamos en qué es lo que pasa con aquellas personas, aquellas familias o aquellos campesinos, como tú dices, como tú bien decías, que en definitiva necesitan ciertas instancias, en este caso de la tierra concretamente, del territorio, para sostenerse, pero además para sostenernos a nosotros. Yo, fíjate que lo hemos comentado con otros invitados, y a mí me ha llamado mucho la atención una instancia que generó mucho conflicto en la discusión de la Constitución, que tenía que ver con los derechos de la naturaleza. Y finalmente lo que tú estás diciendo, Manuel, podría tener que ver con los derechos de la naturaleza, porque los derechos de la naturaleza, como yo siempre lo insisto en esto, hay que entender que los derechos de la naturaleza en realidad no hablan de los derechos de la naturaleza, hablan de los derechos de nosotros respecto a la posible explotación de la naturaleza. Y tú acabas de decir algo que es relevante. ¿De qué me sirve a mí tener parcelas de agrado si es que después no voy a tener comida? Y estamos en una crisis alimentaria a nivel global, mundial, y eso es real. Entonces ahí pasa un elemento que es jodido. ¿Cómo ha sido ese trabajo también en conjunto? Porque tu discurso, a pesar de que no responde quizás en términos ideológicos a lo que pasa con el gobernador, es muy similar a lo que yo he podido escuchar del gobernador Mundaca, Rodrigo Mundaca, gobernador de la Quinta Región. ¿Cómo es la vinculación ahí? ¿Cómo son las conversaciones, los acuerdos? ¿Han podido llegar a ciertas cosas que finalmente me imagino que se pueden traspasar al gobierno central? Porque hay que hacer algo también para descentralizar este país, pero de verdad, Jaime, vuelvo a lo que hablábamos en el primer bloque, no sé cómo. Jaime, hay cosas de sentido común, ¿ya? No hay temas que no son ideológicos, probablemente desde afuera sean ideológicos, pero los que estamos en la región viviendo y compartiendo el drama de los pequeños campesinos, de pequeñas comunidades, para mí por lo menos no es un tema ideológico. Se lo he dicho a la gente de derecha, esto es un tema de sentido común. Sí, claro. Fíjate, Jaime, ¿cómo le dices tú a un pequeño agricultor? Te reitero el ejemplo que conozco, porque yo vivo en Quillota, y por tanto ahí hay una zona agrícola cercana. Sí, pues. Y uno conoce el malestar.
¿Cómo le dices tú a un pequeño campesino que tiene 4 hectáreas, que le paga la lechuga a 120 pesos y se vende en el mercado, en el supermercado 500, y llega un inversionista y le dice, le quiero arrendar a 25 años para colocar paneles solares? Y la institucionalidad aprueba ese proyecto de evaluación ambiental. Suelos que son agrícolas, con vocación agrícola, de primera. Entonces tú dices, bueno, si la institucionalidad de este gobierno, porque es la misma, sigue aprobando la instalación de paneles solares, que es importante porque energía limpia, sí. Pero ¿dónde lo que le hemos dicho al gobierno? Yo reitero esa comisión. Tenemos que establecer zonas que estén disponibles para estos proyectos solares, porque tienen un bien, que es la energía limpia, pero no puede ser que ese negocio que presionó al pequeño campesino me permita a mí perder suelos agrícolas productivos. Y le hemos dicho, establezca un plan maestro que me diga en qué parte vamos a aprobar estos paneles solares y en qué aquellos lugares que no, Jaime, y no necesitan una ley. Los instrumentos de ordenamiento territorial perfectamente pueden grabar y pueden establecer restricciones. Entonces, no necesitáis un acuerdo de la Constitución, necesitáis voluntad política de las autoridades regionales para establecer gravámenes para efectivamente proteger lo que es esencial, las tierras cultivadas. Ya, pero ahí, Manuel, ¿por qué no hay voluntad política? Cuando, como tú bien dices, son cosas de sentido común, tú lo acabas de expresar muy bien. O sea, yo puedo entender que hayan diferencias ideológicas, pero me imagino que cualquier lado lo que quiere, lo que pretende, más allá de la administración del poder, y nos podemos ir en una discusión filosófica al respecto, pero finalmente lo que uno siempre cree es que las personas que están justamente en instancias gubernamentales donde se desarrolla el poder político es velar por el beneficio de las personas. Y aquí hay una situación que es complejísima. Yo entiendo, tú lo acabas de explicar muy bien, los paneles solares son necesarios, necesitamos energía limpia sin duda alguna, estamos con la Agenda 2050 para descarbonizar el planeta, no solamente Chile. Chile ha suscrito además a todas estas cosas, pero por otro lado también necesitamos comer. Y tú lo dijiste hace un rato y tienes toda la razón, hay una crisis alimentaria importantísima que además, y aquí vuelvo a hacerme la culpa de los medios no les están dando pelota a cosas que son tremendamente relevantes y ojalá la gente tomara conciencia respecto a esto. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque ahí hay intereses entonces, hay intereses que están haciendo que la voluntad política no funcione acorde a las necesidades de los ciudadanos. Así es, mira, yo creo que lo primero, tú debes saber, Jaime, que las instituciones que intervienen en el tema del agua superan las 70. ¿no? De partida, ponernos a todos de acuerdo, y por eso que se habla de tener una nueva institucionalidad del agua. Sí, claro. Como otros países europeos, si hoy día tienes que, hasta algo tan básico de intervenir una cuenca, tienes que pasar por, de verdad, un largo camino y la burocracia te afecta. De hecho, Jaime, el tema de las plantas desaladoras tienen que sufrir las mismas consecuencias. De un proyecto pequeñito, habitacional, que te roza una cuenca, hasta un proyecto gigante como una planta desaladora. Entonces, mientras no tengamos una institucionalidad, ¿ya?, que dé respuesta, que elimine la burocracia o la minimice al máximo y permita conciliar la inversión privada, que es importante, pero también el interés público, vamos a seguir con estos problemas y vamos a seguir arrastrando estos conflictos. Ya, y de verdad te digo, Jaime, en nuestra topografía compleja, en esta región, con muchos cerros, con muchas cuencas, tienes que pedirle un permiso a la DGA, a la DBH, publicarlo, y los proyectos sociales de vivienda tienen que sufrir el mismo rigor que un proyecto industrial. No hay, yo le decía al gobernador, no hay una suerte de jerarquía para que el evaluador, que es escaso, le dé preferencia a un tema social que a un proyecto económico siendo importante. Entonces, partimos mal con la institucionalidad que tenemos para hacernos cargo, independientemente de los cambios constitucionales, que va a rebotar igual. Pero tenemos que tener una institucionalidad que se haga cargo, y con los modelos franceses y europeos que la llevan lejos, hay modelos que perfectamente, incluso Israel tiene también una institución del agua y funciona perfectamente bien. Pero ahí hay un elemento, Manuel, que es bien delicado, que Chile tiene el agua privatizada. Es de los pocos países, es que no es el único, que tiene el tema del agua, que ahí hay un conflicto también de intereses importante, porque hay intereses concretos, hay intereses económicos, quiero decir, concretos respecto al tema del agua. Ustedes, los medios, se han concentrado en ese tema y no han visto un tema que te voy a decir que probablemente te genere tanto ruido como el otro. A ver, dale. Cuando se privatizaron las sanitarias, sí, bajo el gobierno del expresidente Frey, totalmente, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú en Santiago tú quieres sanear una población, o en Chile entero, la tiene que financiar los gobiernos regionales. No la financia la sanitaria.
no la financia el MOB, ni el MIN, el gobierno regional. Y esas obras y esos tendidos de urbanización, finalmente, Jaime, quien usufructa es la sanitaria. Que es Y privada. además, la sanitaria la incorpora en su patrimonio. Claro. ¿No crees que es injusto de que uno, en este caso, tiene que destinar fondos y ellos determinan su área de concesión, hacia dónde y cuándo crecen? Entonces, una población determinada tendrá que esperar que esa planificación esté acorde a la sanitaria, pero no es injusto que una obra que tú le colocas clientes a costo cero, perdona que sale cliente, pero son clientes, Sí, a sí, costo sí. cero, y lo tanto la sanitaria obtiene el beneficio de la obra y posteriormente renta de la obra, porque cobra por la descarga, ¿no es cierto? Y eso está en la ley. Yo lo he hablado con distintos parlamentarios, de izquierda a derecha, modifiquen la ley, porque de verdad cuando queremos intervenir un campamento, lo más caro es la urbanización. El campamento más grande de Chile, que es Manuel Busto, en Villa Independencia, Jaime, nos cuesta sanearlo 20.000 millones de pesos, un campamento. Y por lo tanto, toda esa inversión va a construir las redes domiciliarias para que la empresa sanitaria usufructe de esa obra. Y es porque es legal. Sí, es legal. Tipo. Pero creo que no es ético. Es que Manuel, tú acabas de dar el clavo. Porque hemos construido instancias legales que no necesariamente son éticas. Te voy a poner un ejemplo que ya no tiene que ver con la región, tiene que ver con Chile entero. Sigue existiendo el anatocismo en nuestro país y el anatocismo nos afecta a todos, absolutamente a todos. Te afecta a ti, a mí, a todos los que tenemos deuda, porque es en el fondo el impuesto sobre el impuesto que solamente beneficia en general a la banca. Así es. Y fíjate que duerme, yo esto lo sé de primerísima fuente, duerme en el Senado una ley para terminar con el anatocismo, que nos beneficiaría a todos. Entonces ahí entra de nuevo lo que tú decías hace un rato, Manuel, el tema de la voluntad política. Uno no lo entiende, porque uno, en una democracia representativa, uno efectivamente vota por aquellas personas que medianamente cree que van a velar por el beneficio de sus votantes. Más allá de que yo concuerdo 100% contigo que no solamente ojalá velen por el beneficio de todos, digamos, más allá que tengan ciertas lealtades con los votantes, pero la idea es que, bueno, Chile somos todos, pensemos lo que pensemos. Entonces, ahí hay una cosa bien compleja. ¿Cómo se resguarda esta situación? Porque lo que tú acabas de mencionar, el ejemplo que acabas de dar respecto a las sanitarias, es un ejemplo tremendamente brutal. Porque en definitiva, se beneficia a la sanitaria, se perjudica también al ciudadano, y no hay ninguna voluntad nuevamente política para sanear este tipo de cosas, cuando en definitiva el negocio les va a funcionar igual. Pero ¿por qué no hacerlo de manera correcta? Esta es la misma discusión, esta es la misma discusión que existió y que existe hoy día respecto a las carreteras concesionadas. Absolutamente. Tienes toda la razón. De hecho, estaba pensando, tienes toda la razón. Que hizo el impulsor el exministro Ricardo Lagos. En el tema sanitario también el mismo discurso. Se logró dar una cantidad importante de respuesta a familias que probablemente el Estado se hubiera demorado mucho en llegar, ¿verdad? Pero ya llegamos al punto de equilibrio. Llegamos al punto de equilibrio. Exacto. Hoy día los peajes hay que bajarlos y en el caso de la sanitaria no hay que cobrar, que en el fondo las sanitarias deberían hacerse cargo porque le está generando clientes y van a recuperar su inversión per se. Entonces, llegamos a un punto de equilibrio que hay que hacer una modernización y cambios importantes en esa área. Pero es que parece ser que aquellas personas que están en estos negocios no tienen ningún interés en mejorar, y ahí es donde a mí me preocupa, porque ya entra la parte pública, o por lo menos la parte política. Pareciera ser que, como tú bien decías hace un rato, Manuel, no hay voluntad, y ahí, perdona, yo no puedo dejar de levantar sospechas, por lo menos, de por qué no hay voluntad para restringir un negocio que igual a todas luces va a ser bueno. Porque sí, lo otro ya es codicia, pues viejo, ¿o no? Fíjate, Jaime, que hoy día, por ejemplo, producto de la misma ley, la gran solución es la desalación, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que está a nivel mundial, por lo menos. Pero no hay alternativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto lo hemos hablado con la sanitaria, ¿ya? Si yo quiero llevar agua a Petorca, ¿ya?, o a los lugares más afectados, o a los pequeños agricultores, hoy día los pequeños agricultores en la práctica pagan cero, porque tienen derecho, no pagan por el agua, sí, ¿correcto? Y por lo tanto, tener un agua desalada es muy cara, particularmente por la impulsión.
desde el mar hacia los sectores más alejados. Te quiero contar, Jaime, que hoy día entre una planta que está aprobada y que va a llevar a Santiago, que pasa por, probablemente tú has conocido ahí, Quebrada Alvarado, Sí, va a dejar agua en Quebrada Alvarado, ya en el convenio que tiene con los pequeños cooperativas, a 1.000 pesos metro cúbico. En Laguna Verde, Jaime, los vecinos, también tienes que conocer Laguna Verde, sí, de los hecho lo vecinos conozco. compran Sí. agua en camión entre 12 y 15.000 pesos metro cúbico. El agua que vende las sanitarias Val a esos camiones particulares se la vende el metro cúbico a 1.600 pesos. Y ese camión, en trasladarla de ahí, de Playa Ancha a Laguna Verde, la vende en 12, depende del lugar, a 15.000 pesos, el metro cúbico. Tú dices 15.000 y con el vecino los de 15.000 estarían felices que pagaran 1.000, ¿no es cierto? Porque Claro. les convendría hacer un buen negocio y ellos piden y claman por una planta desaladora. Pero los vecinos de Olmué, que tienen derechos, que pagan 0, no están acostumbrados y no van a pagar 1.000, a pesar que es un beneficio porque pasa por... Entonces, ahí viene el tema. ¿Y qué pasa? Que el gobierno, en este caso la sanitaria, si no modifica la tarifa, las sanitarias no van a invertir. Porque dice, mire, la ley me obliga a mí a traspasar la tarifa. Entonces, o el Estado me autoriza a traspasar la tarifa, si no, yo no hago la inversión. Y la otra alternativa es subsidiar la diferencia. Pero en ese debate, Jaime, no hemos visto respuesta. Entonces hay que enfrentarlo. Queremos enfrentar la crisis, independientemente del cambio de legislación del tema de los derechos de agua. Sí. Siempre el agua va a ser escasa por el cambio climático, pero tenemos que enfrentar cómo vamos a abordar como país el tema de agua desalada. O vamos a traer la carretera del sur, la carretera hídrica, que Sí. tiene algunos costos, ¿cierto? O vamos a meternos, pero tenemos que tener una legislación acorde para poder resolver ese problema. Y hoy día no es posible, porque lo contrario, además que el agua, tú sabes, en Chile es muy barata. Eso también es importante decirlo. Hasta en Israel todos pagan. Sí. Aquí hay subsidios del agua y se paga un agua muy, muy barata, creo que a 8 pesos el metro cúbico. Entonces, Jaime, eso también hay que sincerarlo. Hay que colocar un valor real y hay que hacer el esfuerzo país, porque no podemos permanecer indiferentes frente a esta crisis que está golpeándonos como región. Y no solamente, es que tienes un punto muy importante, Manuel, porque es una crisis fundamental de observar, y es una crisis que de verdad está golpeando no solamente a la región de Valparaíso, sino que está golpeando, yo diría que a gran parte del país, y desde ese punto de vista la solución tiene que ser probablemente una solución macro, más allá de focalizar quizás las necesidades de hoy día de la región de Valparaíso, porque de verdad uno ve las imágenes y ve el sufrimiento de las personas y es tremendo. Pero ahí hay elementos que tenemos que considerar. Tenemos que hacer una breve pausa, Manuel, volvemos inmediatamente para nuestro tercer y último bloque acá en Lo Personal Político. Vamos y volvemos. Muy bien, estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal Político. Estamos conversando con Manuel Millones, core de la región de Valparaíso, y estamos hablando, la verdad es que varios temas que son tremendamente relevantes y que de alguna forma, en este afán por tratar de descentralizar un poco nuestro país, que creo que es primordial, y de alguna manera Manuel lo ha manifestado en forma bien clara, pero creo que tiene que ser algo que empiece a pasar a nivel nacional, digamos, que todos lo tengamos en el relato, que es necesario descentralizar el país y que cada región tenga las posibilidades efectivamente de utilizar, no sé, presupuestos de manera correcta, conociendo lo que está pasando en la zona. Estábamos hablando del tema del agua. Y ahí Manuel decía algo que es bien potente, porque daba ejemplos de los costos que puede ser el agua en ciertos lugares de la región, y también lo que significaba ese costo del agua cuando de pronto una persona que tiene costo cero se le puede incrementar ese costo a una cierta cantidad para beneficiar a otra persona. Y aquí, Manuel, te quiero llevar también a un ámbito que no es menor, pero que tiene que ver con esto, porque ¿cómo hacemos también para cambiar la cultura que estamos teniendo? Porque de alguna forma, si tú me preguntas, no estoy en el caso, pero creo que si yo puedo evidentemente pagarlo, me parecería correcto que un cierto costo, que además es mínimo para mí, beneficie a otra persona y mejore la situación o la calidad de vida de toda la región. Pero esa visión, comillas, más solidaria, no es algo que estemos acostumbrados a ver en nuestro país. ¿Cómo has visto todo esto? ¿Qué es lo que pasa también con los aspectos culturales respecto a la región? ¿Y cómo van trabajando ustedes para que estas situaciones vayan cambiando y vayan mejorando, no? Mira, creamos una política del agua, es la única región que tiene una política para enfrentar la situación hídrica, y tiene que ver con cambios culturales, como tú bien lo indicas, ¿no?
porque hay países que han pasado situaciones extremas, como Israel lo nombro porque hemos trabajado con ellos y ciertamente ahí hay una conciencia sobre ese bien escaso que es el agua. Exactamente. Y acá, si te das cuenta, de repente tenemos campaña cuando tenemos lluvia se nos olvidó la campaña. Sí. Y no hay una campaña permanente. Si la pregunta es cuánto nosotros responsablemente se fija una meta de ahorro de agua. La ducha, el lavar los dientes. Jaime, ¿cuándo tú ves una política permanente del Estado en enseñar de los niños a adultos del día a día? No hay. Son campañas esporádicas que hacen las sanitarias, de repente el gobierno, una ministra que está en la ducha y para de contar. Esto es una campaña, es una política, y las políticas son permanentes, no campañas que son transitorias. Eso es lo primero, es el primer cambio que tenemos que producir, porque el agua sí o sí vamos a tener que pagar más plata. Y como tú indicas, ser solidarios también, porque Chile no va a poder sostenerse. Y obviamente cambiar la matriz productiva, Jaime. Yo creo que no es un sistema para mí ideológico, es un tema de sentido común. No puedes seguir plantando los cerros, si no hay agua. Y explotando al máximo, rentabilizando al máximo el suelo y las planicies vendiéndolas como parcelas de agrado, me parece a mí que no corresponde. Y ahí uno puede acompañar con los instrumentos, y ahí entro empatía con el ministro de Agricultura, de establecer instrumentos más flexibles, de poder resguardar los suelos agrícolas o los faldeos de cerro que pueden tener una finalidad cultivable. Porque el agua es un bien escaso y ya es irreversible, independientemente del gobierno que llegue o la constitución que tengamos, el agua es un bien escaso y tenemos que hacer un cambio de switch, de cultura. Eso es un desafío país, y ojalá que lo entiendan así en un tema ideológico, porque efectivamente nos afecta a todos, al rico y al pobre. No hay alguien que se excluya. En otros países tú te das cuenta que hay restricciones de lavar los autos, ciertas veces tú no puedes lavar, no puedes regar. Aquí no hay nada de eso. Ni siquiera las ordenanzas municipales. Tiene toda la razón. O sea, de hecho, todavía hay gente que está, no sé en la regional, pero aquí hay gente que todavía está plantando pasto cuando todas las sugerencias, incluso de los ambientalistas, hasta de los paisajistas, desde el punto de vista estético, es no planten pastos, vean otras formas de hacer jardines secos, se pueden hacer jardines bonitos, trate de darle prioridad a la flora endémica, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón. Ahora, tú mencionabas el tema de los territorios y de los suelos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que el tema también el agua tiene efecto, porque donde yo asiento familia, yo le he dicho al mismo, ustedes no pueden generar extensión urbana en cualquier parte, si no sabemos la carga del territorio. Absolutamente. ¿Cuál es la capacidad hídrica de ese territorio? Y eso pasa, Jaime, que de repente la gente se instala, compró una propiedad, compró una parcela, o compró derechos, o compró una vivienda, y no hay agua. Y tiene unas consecuencias que nadie le dijo. Entonces yo digo, ahí tenemos que ir al mismo, tenemos que trabajar de la mano, para que efectivamente no prometamos falsas ilusiones o prometamos ilusiones y después tenemos un problema que la gente se sabe que no tengo agua, vamos con los camiones aljibe. Y de verdad, Jaime, que en la planificación territorial no se está trabajando la mano con eso. Tú sigues generando extensión urbana, esto ocurre mucho en Santiago también, el famoso PR100, ¿no es cierto? Pero hay zonas que no vas a tener agua, a menos que tengas camiones aljibe o a menos que llegue con agua desalada. Y ahí no te acompañan los instrumentos, no te acompaña la coordinación entre servicios públicos. Yo he planteado al gobernador que ojalá a partir del próximo año generemos un estudio de carga del territorio, una carga ambiental que nos permita saber dónde yo puedo seguir poblando o repoblando y en aquellos lugares que finalmente no puedo seguir generando lugares para habitabilidad. Eso no conversa, Jaime, no hay una conversación. Nosotros queremos ser la primera región que tenga ese insumo a raíz de la crisis de agua que tenemos hoy día en la región. ¿Cómo están llegando a eso? ¿Cómo están logrando llegar a esas ideas que estás planteando? Me parece muy relevante. En el fondo, como nosotros como Consejo aprobamos los instrumentos, los intercomunales, que va más allá de la comuna, tenemos la potestad normativa. Nos falta el insumo que lo vamos a financiar nosotros mismos, de modo tal que cuando podamos, si queremos generar una presión habitacional, vamos a aprobar sí o no, solo si está el factor hídrico. Hoy día tú tienes muchas extensiones urbanas, la gente vende, hace un buen negocio, y cuando se instala en compra, no hay agua. No hay agua, menos de pozos, menos de las áreas concesionadas, y no va a tener ninguna posibilidad de tener agua en muchos años más. Tenemos que ir de la mano en la planificación territorial, ese es como el gran desafío. Pero no quisiera terminar la entrevista, Jaime, sé que es un tema importante, el agua, cómo nos está golpeando también este tema en la escasez hídrica, dado que las dos plantas que están, una aprobada ambientalmente y otra por aprobarse,
salen de la Bahía Quintero, estamos dando las plantas de Saladora, ¿no? Pasan por la Bahía Quintero, una bahía que está sobrecargada, sobredimensionada, y de verdad vino un fallo de la Suprema que estableció cierta exigencia en los servicios públicos, y una de ellas, que es lo que a mí me corresponde como consejero regional, es cambiar las condiciones del suelo, dado que ahí tenemos un parque industrial contaminante en una zona que se llama de área peligrosa, y nos fijó condiciones. Nosotros estamos en plena discusión en estos minutos, esperamos votarlo en noviembre. Queremos establecer una zonificación más amigable que prohíba las industrias peligrosas, y además, Jaime, se va a incorporar por primera vez en un instrumento de ordenamiento territorial el riesgo antrópico por contaminación de suelo. ¿Qué significa esto? Que aquel que se instale, de los que ya tienen tierra, van a tener que remediar el suelo. Es decir, vamos a eliminar la zonificación de industria peligrosa para mejorar las condiciones del aire, y vamos a establecer zona molesta para respaldo de actividad, bodegaje y otras cosas, y servir, oficinas y servicios, pero esta zonificación de riesgo antrópico, que significa que aquel que quiere usar el suelo contaminado va a tener que remediarlo. Jaime, recuerda tú que el año 2013 se cerró la escuela agrega por contaminación. Exacto. Se tuvo que cerrar. Hasta el día de hoy está cerrada esa escuela. Sí. Entonces, creo que tenemos que hacer políticas más agresivas y también entender la industria, que no pueden seguir compensando con pelota y camiseta. La remediación es distinta, tiene que ser mucho más generosa, porque han estado instalados de años empresas públicas y privadas, digamos, haciendo esta compensación con los alcaldes, con los clubes deportivos o con las comunidades, con algo mínimo. Tienen que ir a lo máximo, tienen que ir a donde les duela, porque han provocado mucho daño, desarrollo, economía, pero también daño porque eso permitió que se catalogaran como zona de sacrificio, y hay que revertir esa imagen, que es una carga sobre esas comunidades. Nos decían, no queremos ser más zona de sacrificio porque es una carga para nosotros. Tú sabes que ambas ciudades, Quintero y Puchuncaví, tiene bonitos balnearios, tiene playa, ¿no? Especialmente Puchuncaví, y es una carga que tú digas, mire, aquí estamos todos contaminados. Hay que hacer un esfuerzo, cerrando la Fundación Codelco, van a mejorar las condiciones de aire notablemente, porque Codelco produce arsénico, y la mayoría del suelo contaminado es arsénico, cobre, plomo, entre otros, pero especialmente arsénico, que está no solamente en la tierra. Jaime, un dato no menor, un estudio de la Universidad Católica del año antepasado determinó que las hortalizas que se consumen y que se venden tienen arsénico. Lo leí, es brutal. Jaime, y no se ha prohibido la venta. Jaime, el estudio de salud y medio ambiente determinó que las áreas de manejo donde están los moluscos tienen arsénico y se consumen igual. Entonces, ¿cuándo colocamos el fin? ¿Dónde cerramos la puerta? ¿Cómo logramos revertir esa dramática realidad que viven los quinteranos y los puchuncavinos? Esa es nuestra responsabilidad, y al menos lo que nos corresponde ahora, vamos a mejorar las condiciones del suelo para ir cerrando las industrias peligrosas, que son finalmente las que contaminan. Manuel, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy aclarador y muy didáctico esto, porque de verdad estamos, bueno, con el programa queremos también aportar con un pequeño grano de arena a que efectivamente se conozcan estas problemáticas, se conozca la importancia de descentralizar nuestro país, y también entender de verdad, de manera mucho más fuerte, qué es lo que está pasando y cuáles son las situaciones que se tienen que vivir. De verdad, Manuel, 1.000.000 de gracias por este contacto, y esperemos que conversemos de nuevo para que nos vayas contando también qué va pasando, porque esto que acabas de decir aquí al final es muy relevante. Así que, nuevamente, gracias, Manuel. Gracias, Jaime, por la invitación. Lo pasé muy bien, muy entretenido. El corto se hizo nada, pero... Sí, es verdad, se hace rápido. Bueno, ahí estaba Manuel. Parece, Don Nico, ¿ya se despidió, Manuel? Ah, no, ahí está. Sí. No, gracias, Jaime, y a tu equipo de producción. Excelente. Ya te hablo. Excelente. Un abrazo. Chao. Chao, Máster. Ya, y nosotros nos despedimos ya. Ahora sí que nos vamos a despedir porque se nos terminó el programa. Recuerden que sigan obviamente en las pantallas de TVX. Hay una programación tremendamente interesante, y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad con un invitado tan bueno, tan potente y con tanto que decir como el que tuvimos hoy día. Nos vemos en un próximo Lo Personal es Político. Chao.